Pedro Sánchez y sus socios siguen dando pasos para blanquear el pasado criminal de ETA. El gobierno vasco del PNV, tras haber recibido la transferencia de las competencias en materia penitenciaria, ha puesto en marcha un plan para sacar de la cárcel a los etarras encarcelados. Se trata de un programa de reinserción que no consiste en que los condenados se arrepientan por el daño causado, ni colaboren con la justicia para esclarecer los crímenes todavía impunes, sino simplemente en que se apunten a un cursillo de jardinería, de artesanía o de actividades similares. ¿De verdad podemos pensar que un asesino está rehabilitado por el hecho de participar en un taller de trabajos manuales? Eso más bien parece una ofensa a la memoria de las víctimas y un insulto a la inteligencia de los que sí recordamos exactamente lo que hicieron. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. Y les recordamos cómo pueden descargarse las aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y les recordamos que si nos quieren ver desde los Estados Unidos de América, pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más posibilidades de sintonizar todos los días con nosotros. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Roberto Centeno. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Juan de Dios Dávila. ¿Qué tal, Juan de Dios? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y también con nosotros Luis Cueto. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Encantado, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida de miles de personas, pero en especial de aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Disponen ustedes de un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente. No tienen más que llamar al teléfono 900-730-122 y explicar su caso. Ellos le contarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El gobierno vasco del PNV, después de haber recibido la transferencia de las competencias en materia penitenciaria, ha puesto en marcha su plan para poner en la calle a los criminales de ETA encarcelados. Consciente de que no puede liberarles sin más, ha diseñado unos cursillos de rehabilitación para poderles conceder el tercer grado. Pero no se tratará de un proceso para que muestren su arrepentimiento o colaboren con la justicia para esclarecer los crímenes aún pendientes, sino de talleres de jardinería o de artesanía para considerarlos reinsertados socialmente. La consejera de Justicia del Gobierno vasco, Beatriz Artolazábal, ha presentado la Agencia de Reinserción Social Aukerak, que en euskera quiere decir oportunidades, y que está destinada a facilitar el acceso al régimen abierto de los reclusos, incluidos los etarras condenados por delitos de sangre. Nosotros entendemos que la situación de desaparición de ETA desde hace 10 años hace que sea necesario seguir avanzando en la convivencia en este país y que es necesario que podamos
eliminar esa política penitenciaria de dispersión que, bueno, pues que en este momento no tiene razón de ser, una vez que ETA ya lleva una década sin actividad, ¿no? Por lo tanto, cualquier persona que sea trasladada a un centro penitenciario vasco, sea cual sea el delito, tendrá que asumir los códigos y el reglamento establecidos en ellos, sin distinciones ni para beneficiar, pero tampoco para perjudicar. Aquellas personas que lleguen a los centros penitenciarios vascos se incorporarán a la vida normal de estos centros como un preso o presa más, sea de ETA o no. Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Olgarra. Te quedas helado. Bueno, veníamos advirtiendo de esto hace mucho tiempo, ¿no? De que el objetivo último de todo esto era poner a los presos de ETA en la calle. Ya, bueno, ya dijo la madre de Pagaza, haréis cosas que nos helarán la sangre. Y efectivamente, esto es solamente otro paso más. Ya veníamos denunciando los viernes estos en los que el señor Marlaska y Pedro Sánchez iban acercando presos para que al final les dieran la competencia y al final pues pasara esto. Es una falta de moral, es una falta de decencia, de empatía, de una burla, como decías muy bien, a las víctimas, pero a toda la sociedad española, que nos tratan como idiotas. O sea, esta señora que acabas de poner es que ha dicho unas cosas alucinantes. O sea, pero vamos a ver, es que en el supuesto, efectivamente, de que ETA ya no mate, primero, no quiere decir que no exista, y segundo, no quiere decir que los que han matado no cumplan sus condenas como asesinos que son, algunos en serie. Entonces, o sea, y que además les concedan, ¿no?, este beneficio, pues haciendo nada, o sea, haciendo nada. Haciendo estos, cuando lo lógico es, y así lo han pedido siempre las víctimas del terrorismo, pues que como mínimo colaborarán con la justicia en el esclarecimiento de más de 300 crímenes que están sin resolver. Y luego estamos viendo todos los días la indecencia de los homenajes que les dan a los asesinos y Pedro Sánchez es que le da igual. Yo creo que es tan amoral este personaje que le importa un rábano. O sea, lo único que le importa es seguir ahí y que los del PNV le voten. Yo no sé el PNV qué negocio está haciendo, porque luego ves también lloriqueando porque ese cariño que le ha cogido Pedro Sánchez a Bildu le va a hacer daño a él, o sea, al PNV en el País Vasco y tal, pero al final el resultado es este, crear una agencia, que además en esa agencia pues serán otros puestecitos que les darán a todos estos y encima carguitos y sueldecitos a nuestra costa. Pero tú lo has dicho, Carmen, el PNV el interés que tiene, está viendo que los de Bildu le están comiendo la merienda, que están pilotando y capitaneando al colectivo de presos, y ellos también quieren tener su parte de poder. De allí que también se quieran convertir en los que negocian en Madrid los beneficios para los etarras, ¿no? Bueno, eso habrá que verlo. Si en unas elecciones la gente que vota a Bildu va a votar al PNV porque saque a los presos o les enseñe a arreglar los jardines, que ya me extraña a mí que vayan a hacer ningún curso. Pero no lo sé, ¿eh? Yo no sé las cuentas que han hecho ni qué planteamientos tendrán, pero yo desde luego no lo veo tan claro. O sea, yo no lo vería tan así, tan claro. Porque al final los que votan a Bildu o son de ese pensamiento, pues seguirán votando a los suyos. Y los del PNV, pues mira qué bien, os habéis hecho el trabajo, pero las nueces ahora las vamos a recoger nosotros. Esa es la impresión, creo yo, que no sé. Esa es la impresión que me da a mí, que el PNV va a hacer de pagafantas, va a facilitarle las cosas, pero luego, dentro de nada, vamos a estar viendo del Lehendakari a Arnaldo Otegi. Yo es que las cuentas que hacen no las entiendo, pero bueno, no sé, tampoco se sabe. Ya sabes que luego en unas elecciones o la gente puede cambiar de opinión, pero yo creo que es una mala jugada que hace el PNV, a no ser, a ver, que al PNV tampoco es que le moleste que se hagan los homenajes ni que los asesinos estén en la calle, porque si no, pues hubiera hecho otras cosas desde el gobierno vasco. Pero de ahí a esta jugada que solo beneficia a Bildu y a sus seguidores, no lo sé, no sé las cuentas que habrán hecho. Pero en fin, la política ya sabes que es muy rara. Y tan rara. Por eso no nos dedicamos a la política. Pero bueno, volviendo a este plan de reinserción que se han inventado en el gobierno vasco, ¿no te parece un poco torticero eso de considerar que un asesino está rehabilitado porque se ha apuntado a un cursillo de macramé o de jardinería?
Bueno, me parece una burla y un insulto y una falta de ética y de empatía con las víctimas del terrorismo. Ya te digo que con todos los españoles que nos consideran tontos de todas partes. Pero vamos, no, claro, o sea, tu pregunta es no. O sea, esto es una chorrada que se han inventado para crear esa agencia, para crear cargos, para crear sueldos y para, bueno, pues que no parezca que les sacan a la calle sin hacer nada. Me estaba yo acordando, por supuesto, por favor, con todas las distinciones, porque no es la esencia del tema lo que yo quiero resaltar, sino acordaros que en los ERES también la gente hacía cursos de ir a ver las bodegas, al cine, no sé qué tal, y con esos cursos ya pues les daban pasta. Lo hacían, fuera lo que hacían cursos de formación famosos de Andalucía, que era pues eso, cursos me acuerdo eran los de una fábrica que iban a cerrar y entonces pues para hacer cursos de formación les llevaban a las bodegas y al cine. Entonces esto es un poco lo mismo, es una tomadura de pelo como la copa de un pino, pero en este caso pues con todas las derivadas que supone pues para las víctimas del terrorismo asistir a este espectáculo que ya es otra vuelta de tuerca, que si no han sufrido suficiente pues más, tienen que estar viendo cómo los asesinos de sus familiares se les homenajean en las calles, cómo les han acercado sin hacer absolutamente nada, ni colaborar, ni arrepentirse, ni nada que se le parezca, y ahora ya, pues, ¿para qué quieres más? Ya directamente a la calle, con la excusa, pues eso, de cualquier cursito de estos, que será para que alguien se enriquezca, además, encima, y con dinero público, y eso es lo que estamos viendo, pues un espectáculo al que pilota Sánchez, que es que vamos a ver que aquí el PNV hace eso, porque previamente Pedro Sánchez y Marlaska se han dedicado a acercar a los presos y a darles la transferencia de las cárceles. O sea que todo esto al final siempre acaba en el mismo sitio, en el señor Sánchez, en el amoral número 1 de este país, que le da completamente igual todo, absolutamente todo, la pobreza, la energética, la no energética, el paro, lo tuerce todo, ahora es una gripe, la pandemia, o sea, te quiero decir que es que ya es a más a más. Es que a fin de cuentas, tú bien lo dices, todo consiste en blanquear el pasado criminal de ETA para que hoy en día el hecho de que el gobierno pacte con Bildu pues no suponga ningún escándalo. Exacto, y que además ya lo han hecho, o sea, ya han pactado y lo que te rondaré. Y ahora cuando la reforma laboral, que ahora están muy sus socios, muy puntillosos y tal, pues al final, que quieren eso, pues se lo dará. Si es que es igual, o sea, si se trata de estar unos meses más, un año más, el tiempo que sea, aprovechándose de los españoles, del cargo, del Falcon, de todo, y encima pues sin ninguna transparencia, cero, porque nos íbamos enterando a cuentagotas de los presos que iban mandando para el País Vasco, o sea, todo iba a ser el gobierno de la transparencia porque Rajoy era de la cueva y resulta que aquí no nos enteramos de nada, lo del Falcon es secreto de Estado, lo de los presos también y, en fin, pues en fin, lo que vemos todos los días. Tú lo has dicho, ¿qué razón tenía la madre de Pagaza cuando ¡Hombre! dijo que no se le harían la sangre con lo que hicieran o dijeran? Carmen Tomás, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Buen programa. Venga, hasta luego. Adiós. Juan de Dios Dávila, ¿no es un poco obsceno que el eslogan que han escogido para esta campaña de reinserción sea abrir la puerta a una nueva vida, cuando eso era justamente lo que hacían los asesinos, abrir la puerta a sus víctimas para mandarles a la otra vida? Pues yo creo, lo primero, desde mi punto de vista, es que ETA no asesinaba por asesinar, asesinaba por un proyecto político. El objetivo era alcanzar un proyecto político de secesión de nuestra querida tierra vasca del resto de España. Ese proyecto político hoy goza de mejor salud que la que gozaba hace 20 años. ¿Por qué? Porque hoy Bildu, que son los herederos de ETA, tal cual, Otegi fue condenado por pertenecer a ETA. En Sortu hay 4 miembros que han sido directivos de ETA formando parte de Sortu, que forma parte de Bildu. Ese proyecto político al que quería alcanzar ETA mediante el asesinato, hoy, gracias al asesinato, han conseguido la influencia y el peso político para poder desarrollar y llevar a cabo y a fin ese proyecto. En segundo lugar, nos están queriendo tirar unas bombas de humo con 2 temas que creo que son muy importantes. Primero, uno, quieren hacernos confundir, o nos quieren confundir, que confundamos justicia con venganza. Son 2 cosas completamente distintas. La aplicación de la justicia es
que a cada uno se le da lo que le corresponde, y si una persona comete un delito, tiene que cumplir de forma justa y equitativa la pena que corresponde al daño que ha provocado. ¿Por qué? Porque cuando no hay justicia solamente queda la ley de la selva. En película del oeste sería quien desenfunda primero. Cuando hay justicia se evita que se desenfunde. Lo que se aplica es la ley al criminal. Y eso es justo lo que el gobierno socialista, cuyo socio es ETA, a través de Bildu, está soslayando claramente. En segundo lugar, están queriéndonos hacernos ver que ETA es un tema del pasado y que ETA es solamente un tema de víctimas de ETA. Eso es mentira. ETA hoy está en el poder político, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en el Gobierno de la Nación. ETA está influyendo no solamente a las víctimas, porque ha asesinado a esos 800 personas largas y los miles de heridos y mutilados que ha dejado. Es que está afectando a toda la sociedad. No estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente, que es capaz de hacer el futuro. Hoy el presente, ETA, está en el gobierno de España a través de Pedro Sánchez y está con el poder en nuestra querida tierra vasca. En tercer lugar, quiero decir que estas personas no solo no se han arrepentido, sino que, como estáis poniendo en las fotos y en las imágenes aquí detrás, esas personas, cuando son excarceladas, son recibidas como auténticos héroes. Es decir, que el crimen que han cometido, el asesinato que han cometido, asesinatos que hay que recordar, que son de policías que llevaban de la mano a su hijo de 4 o 5 años al colegio y lo remataban delante del hijo de 4 o 5 años, o ese niño de 5 años de un inspector de policía en Bilbao que estuvo durante 2 horas perdido después de que asesinaran delante de él a su padre, y nadie se quiso acercar a ese niño de 5 años llorando porque temían, veían que el padre lo habían asesinado, el miedo que había y que sigue habiendo. Pero es que hoy en la tierra, nuestra querida tierra vasca, en Guipúzcoa, les puedo asegurar que estas personas son héroes. Y les puedo asegurar una cosa, ninguno de ellos pasa hambre. Yo estuve del 2003 al 2007 de concejal en Hernani. Cuando Herri Batasuna, la estrategia política de ETA fue ilegalizada, y hay que recordar que Bildu tiene sentencia en firme del Supremo ilegalizándola con pruebas penales, entre ellas que habían tomado un documento a un comando de ETA en el que se describía precisamente esa estrategia de Bildu, el partido que hoy es socio del PSOE, y otra prueba clarísima que eran comunicaciones de terroristas en los que estaban negociando cuáles eran los puestos de las listas de Bildu, el actual partido que está en el Congreso español. Bueno, pues todo ello, cuando yo estaba en Hernani, con un partido político que era parte de la estrategia de ETA, ilegalizado, el ayuntamiento estaba dando más de 600.000 euros a asociaciones en los que o bien los directivos o bien los miembros de la directiva habían estado condenados por pertenecer a ETA. Una población de 18.500 habitantes cuando yo estaba allí. Más de 600.000 euros. Les aseguro que ninguno de estos asesinos, criminales, van a pasar hambre y van a tener un sueldo. Y les puedo asegurar que el sueldo va a salir de mis impuestos y de sus impuestos. Los estamos pagando. Y con esto también quiero decir otra cosa. La liberación de Troitiño que acaba de realizarse supone que el Comando Madrid, responsable de al menos de 80 asesinatos en Madrid, ya están todos libres. Les quiero decir, mi hermano Fidel, asesinado por ETA en Madrid, no sabemos si fue alguno de esas 6 personas que ahora mismo ya están en la calle, porque ninguno de estos que son excarcelados denuncian, se arrepienten de verdad por el daño cometido y denuncian quién asesinó a los más de 300 asesinatos que todavía hoy no se conoce quién los cometió. ETA no es un tema del pasado. Bildu es el proyecto político y la estrategia política
de un grupo terrorista, de ETA, que es un emporio económico, social, cultural, y hasta hace unos años con un aparato que asesinaba, pero que hoy en la querida tierra vasca no se puede andar, no se puede dar la opinión libremente en los bares, no se puede, hay miedo hasta de decir que se tiene miedo, no se puede. ¿Por qué? Porque ETA está en las calles, está en el poder. No es un tema del pasado, no es un tema de víctimas de ETA, es un tema de España, es un tema de justicia, es un tema de que esta señora del gobierno vasco que dice que es para normalizar la convivencia, pero señores, ¿cómo vamos a normalizar la convivencia dejando en libertad asesinos que no se arrepienten? Es como decir, voy a dejar libre a todos los violadores de España que están en las cárceles para normalizar la convivencia. Estén ustedes tranquilas, todas las mujeres de España, estén tranquilas porque se va a normalizar la convivencia definitivamente en España. No, oiga, que es que esa persona es un violador, tiene un problema mental y en cuanto ve a una mujer la va a querer violar. Pues es que estos asesinos quieren imponer sus opiniones a través de la violencia y eso hoy sigue pasando en la querida tierra vasca. No pegan el tiro en la nuca, pero te dejan sin trabajo, te pueden dar una paliza o te pueden dejar, vamos, tonto de un puñetazo. De esas cosas que estamos viendo, ¿eh? Lo que pasa es que no se dicen. Don Luis Cueto. Bueno, esto es un tema absolutamente envenenado y muy difícil. Vaya por delante que yo no, ni vivo en el País Vasco, ni tengo familiares asesinados por ETA, ni soy experto en política penitenciaria. Son tres cuestiones que limitan mucho mi capacidad de aportar algo original a este debate. Pero yo tengo que decir algunas cosas que se me ocurren. Creo que es un logro de la democracia que una gente deje de matar y haga política. Eso es muy importante. Y si la gente les vota es porque representan un sentir de una parte de la población. Si no les vota nadie es que son una panda de iluminados que no les vota nadie. Y por tanto el éxito electoral es un fiel de la balanza de la sensibilidad de una sociedad que no es criminal, vota a quien le parece bien. Si es ilegal, que se ilegalice, si es legal, tiene todo el derecho del mundo a ejercer su acción política. Precisamente es lo que se le pedía, que deje de matar y haga política. Por tanto, eso yo creo que es una buena cosa. Segundo, yo creo que en la política penitenciaria no habrá 100 españoles que estén de acuerdo en la misma opinión sobre la política penitenciaria, porque desde los que quieren que cumplan la pena íntegra o que se pudran de por vida, desde los que piden la castración química para los violadores, desde los que piden que jamás haya redención de penas, desde los que piden que la cárcel, ese tío se pudra para siempre, o los que piensan que la cárcel es un elemento de resocialización, etcétera, etcétera. Hay opiniones para todos los gustos, con lo cual aquí yo puedo dar una de 100 y será igual de valiosa que todos los demás. Yo me fío más de las personas, y son muchas, las que están estudiando las normativas y la práctica penitenciaria. Es verdad que este tema despierta siempre muchísimas reticencias. Al volver a ver la película, que a mí me encantó, no sé a ti que estás más implicado allí, de Maixabel sobre los encuentros restaurativos y juntar a víctimas con asesinos, para mucha gente era una aberración, para otra gente era una liberación. Eso es un tema delicado y habrá personas que les repugna y hay gente que les libera, habrá de todo, ¿no? En ese sentido, las reticencias de las competencias a comunidades autónomas se dan ahora como se dieron hace unos años con Cataluña. Le dan competencias a Cataluña y las presiones locales hacen que no haya la distancia suficiente que Madrid tiene, igual con Coruña que con Cataluña que con Canarias, para no ser presionado localmente, ¿no? La política penitenciaria es un tema delicado, pero por acabar en un tema concreto y no extenderme a política general, yo creo que si esta política que van a hacer en el País Vasco es criticada hacia que se la apliquen a etarras, a mí fíjate, y mira que es horrible que alguien haya matado por ideas políticas, porque es de lo peor que puede haber, y me da un poco de reparo hablar con alguien a cuyo hermano le han matado. Hablar intelectualmente, me de visceralmente, pues es un tema difícil, ¿no? Pero a mí una persona que por hacer daño a su exmujer mata a sus hijos, como este tío de Canarias o aquel de Córdoba que los incineró en un horno, que a esa persona también se le aplique esta política, me puede repugnar. Igual que un etarra, o igual de bien o de mal que un etarra. Pero al etarra no le tienen que tratar ni mejor ni peor, igual. Si le aplican esta política de talleres o de reinserción o de reducción de penas, yo qué sé, que hasta la hacía el franquismo, reducción de penas por el trabajo, acordaros. Si eso se le aplica a cualquier persona, sea cual sea el crimen horrendo que haya hecho, yo creo que esa es la política penitenciaria. Y si no hay que hacer eso a nadie, pero si se puede hacer, a cualquiera. Don Roberto.
Bueno, vamos a ver, vamos a ir al nudo de la cuestión sobre este tema. Primero, señoras y señores, en ninguna constitución, tanto de países democráticos como de países totalitarios, es decir, en ningún país del mundo, excepto en este desgraciado país, por culpa de unos miserables que nos impusieron una constitución que no hay por dónde cogerla, en ninguno son legales partidos políticos cuyo objeto es la destrucción de la unidad nacional, y mucho menos un partido terrorista. Esto es el colmo de los colmos. El PNV, señoras y señores, que probablemente no saben ustedes muy bien de dónde viene y dónde es, el PNV lo crea un individuo, un tal Sabino Arana, el mayor racista, xenófobo y esquizofrénico que ha tenido la política española, para el cual, por ejemplo, la industrialización del País Vasco debía prohibirse porque eso hacía que vinieran maquetos, como él llamaba, de otras partes, cosas que ocultan, pero el PNV desde su creación han sido unos traidores para con cualquier gobierno de España, Les recuerdo, por ejemplo, para aquellos que no lo sepan, que durante la Guerra Civil, que ellos estaban al lado de la República, que la República mandó todo lo que pudo y todas las fuerzas que pudo, fueron mineros asturianos, gente de Santander, no tanta, pero sobre todo asturianos, para defender el Vizcaya. Cuando las brigadas navarras entran en Vizcaya y acaban conquistándola en 4 o 5 semanas, el cinturón de hierro famoso de Bilbao tarda en caer en manos de las brigadas navarras 24 horas, estos miserables del PNV, cuando ya han perdido Vizcaya, y habían perdido, Álava nunca estuvo con ellos, Guipúzcoa la habían conquistado muy rápidamente al principio, luego hubo un impasse por unas razones que no vienen al caso, estos traidores del PNV rinden a sus gudaris a los italianos en Santoña y dejan tirados completamente a los mineros asturianos y santanderinos que habían venido a defender precisamente Vizcaya. Es decir, son una panda de miserables y de traidores. Después, cuando saca esta infausta Constitución, que tengo que repetirlo y lo repito siempre, decía Camilo José Cela de ella, pero cualquiera que tenga 2 dedos de frente, que los tíos que redactaron esta Constitución miserable que nos está llevando a esto, si tuvieran vergüenza y honor se habrían pegado un tiro, no solamente es que permite la Constitución ser legales a partidos que quieren la destrucción nacional, que insisto, no existe en ninguna parte del mundo, es que han ido mucho más lejos. Es que estos canallas de la transición, estos miserables, permitieron que los votos de los separatistas, de los enemigos de España, valieran 5 veces más con un sistema electoral disparatado que el de los propios españoles, 5 veces más, porque si no el PNV no tendría 6 escaños, tendría 1, que es lo que corresponde al número de personas que le votan, 1. Bien, pero aquí y ahora tengo que contarles una cosa en lo que estamos. Estos tíos, estos miserables, bueno, en conjunto, el País Vasco ahora mismo, nos roban a los españoles, nos roban otra de las, digamos, de los disparates que cometieron los padres de la transición. Nos roban 14.000 millones de euros al año, a usted, a mí, a sus hijos, a mis hijos, a sus nietos, 14.000 millones al año del Tesoro Público. ¿De qué manera? Pues muy sencillo, miren ustedes, por un lado está el cupo vasco, pero eso no es todo, eso es una parte y no la más grande. El cupo vasco significa que estos tíos no pagan los impuestos al gobierno de España, sino que se los pagan a las comunidades forales y los reparten como les da la gana, lo cual les ha permitido ser en renta per cápita la primera en renta per cápita, por robarnos a los españoles, Pero es que hay otra parte que no se dice habitualmente y que es la pera limonera. ¿Saben ustedes que los IVAs de los productos fabricados en el País Vasco y vendidos fuera del País Vasco, en el resto de España,
que es el 80%, es decir, el 80% de los productos que se fabrican en el País Vasco se venden fuera del País Vasco. ¿Saben ustedes que los IVAs de estos productos no se ingresan en el Tesoro Público, sino que se ingresan en las comunidades forales? Es decir, unas patatas fritas hechas en Irún tienen un IVA. ¿Y dónde se ingresa ese IVA? ¿En el Tesoro Público? No, se ingresa en la Diputación Foral de Guipúzcoa. ¿Y luego qué pasa? Una vez que tienen el dinero que no les pertenece y que es un robo sobre otro robo, discuten con el gobierno a ver cuántos damos. ¿Cómo que cuántos damos, hijos de Satanás? Y ellos y los que están del otro lado, defendiendo supuestamente los intereses de España, que no los defienden, porque si no, ya habrían dado un puñetazo encima de la mesa. Les dan una cantidad ridícula, aproximadamente 1 euro de cada 10 nos devuelven. Es decir, nos están robando ahora mismo estos traidores del PNV, traidores siempre a España, que no los vascos, porque los vascos, como saben muy bien, nuestro presentador, han escrito algunas de las páginas más gloriosas de la historia de España, desde las Navas de Tolosa hasta el descubrimiento de América, hasta lo que a ustedes les dé la gana. Pero desde que se crea el PNV, desde que este descerebrado, este racista xenófobo de Sabino Arana, que además era medio analfabeto, bueno, es que no hacen otra cosa que traicionar a España. Y ahora tenemos lo que tenemos, y esto se tiene que acabar, señoras y señores. Y no es un problema de los presos de ETA, de los parques y jardines para salir de la cárcel. Es un problema que aquí se tienen que ilegalizar, como en el resto del mundo mundial, todos aquellos partidos que quieren la destrucción de la nación. Y si quieren destruir la nación, que me parece muy bien, se cojan un Kalashnikov y se van al monte. Y a ver si son capaces de ganarnos una guerra al resto de los españoles. Bueno, pues terminamos el tema, si quieres, Juan de Dios, con el último apunte. Yo único dos puntos. Uno, yo puedo discutir cualquier cosa con alguien, excepto que ese alguien quiera hacer que yo desaparezca. Eso no está bajo discusión. Entonces, eso quiere decir que los votos nunca van a legitimar una dictadura que suponga la aniquilación del contrincante, como en el comunismo, como en el nazismo, o como nos está pasando en nuestra querida tierra vasca a través de Bildu, socio del partido del gobierno. De que eso estoy de acuerdo. Bueno, lo primero sí, lo segundo no. Esa es mi opinión y que cada espectador decida. Y lo segundo, que siempre ante el criminal lo importante es cuidar a la sociedad. Es decir, la reinserción se puede reinsertar si la sociedad queda a salvo. Pero fíjense ustedes en la foto detrás de don Roberto Centeno. ¿Ustedes creen que cada vez que liberan a un etarra, que pasa eso, la gente decente que vive en ese pueblo, en Mondragón o en Hernani, puede estar realmente a salvo? Vean esa foto. ¿Creen ustedes que cualquier persona que esté en contra de esas ideas nacionalistas, secesionistas, que está en contra de ETA, en ese pueblo va a estar a salvo? Al contrario, el héroe es esa persona, y miren cómo lo están jaleando. Lo mismo que pasaba con el nazismo, lo mismo que pasaba en el comunismo en Rusia, ¿no? Miles de personas que aclamaban al líder y que incluso votaban, ¿no? Estoy de acuerdo en lo que acabas de decir. Me parecía esperanzador, y si no lo han hecho la primera, que la hagan a la segunda o a la tercera, cuando unos representantes cualificados del movimiento de presos pedía que se dejaran de hacer los homenajes. Cosa que no ha ocurrido. Cosa que no ha ocurrido. Si no ha ocurrido, que ocurra, porque me parece que ese es el buen camino, que dejen de hacer daño a la gente, que encima sobre el dolor que tienen es un escarnio. Pero me parece, como decíamos, que la gente tiene que hacer política. Hay personas que me dicen, Vox debía ser ilegal, porque está contrario a la Constitución y a las comunidades autónomas. Pues a mí no me parece que debe ser ilegal. Hombre, me parece que tiene al margen, por Dios, no, digo porque decía perdona, aquí sí que hay que puntualizar una cuestión. Pero aquí sí que hay que puntualizar una cosa fundamental. Si ustedes quieren ilegalizar Vox, es porque quieren ilegalizar una opinión política. Si yo ilegalizo ETA y todo lo que supone... ETA está ilegal. No, ETA siempre ha sido ilegal. Pero si la estrategia política de una organización terrorista que hoy en día sigue ejerciendo, hoy en día, no es un tema del pasado... Pero tenéis que ir a los tribunales, tenéis que ir a los tribunales. Si hemos ido, y Bildu fue ilegalizado... ¿Y cómo es que actúa? Porque el Tribunal Constitucional, que es un tribunal político, porque no es parte del Poder Judicial, cambió la sentencia.
Tan sencillo como eso. Caramba, ¿Por pues qué? fíjate, Pues caramba, pues debí- porque debí- desgraciadamente el presidente del gobierno hoy está gobernando gracias a gente que ha dado un golpe de Estado en Cataluña y a gente que ha tenido condenas por asesinato, que están en Bildu. Bueno, Que están, tenemos- o sea, no es una ficción, están. Igual Tenemos la echamos un realidad rato. que tenemos y esto forma parte de ese proceso de blanquear el pasado criminal de ETA. Les mantendremos al corriente de nuevos pasos que se van a dar, seguramente, sin lugar a dudas, se van a producir. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Como ustedes saben, el Gobierno cerraba el año 2021 con triunfalismo acerca de la recuperación del empleo, con la bajada del paro. Pero realmente hay que hacer una lectura positiva de esos datos. Una pausa y les contamos. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? Que una ambulancia puede tardar 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso, porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco.
El gobierno de Pedro Sánchez cerró el año 2021 con un mensaje triunfalista acerca de la creación de empleo. El paro registrado en diciembre reflejaba una bajada de 76.000 desempleados menos que el mes anterior. En tasa interanual, eso suponía que 2021 se había cerrado con 782.000 parados menos que en 2020. Sin embargo, estos datos ocultan una realidad no tan positiva. Por cada empleo creado en el sector privado, han aumentado 2 en el público. Es decir, no se trata de que el crecimiento económico haya generado empleo, sino que hay más trabajadores con un sueldo público que sale de nuestros impuestos. Un maquillaje que supone mucho más gasto en un país con el mayor déficit estructural de la Unión Europea. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué lectura objetiva debemos hacer de estos datos del paro? Lo primero que no se puede hacer es caer en la euforia y en la propaganda del gobierno. Estos datos son empíricamente malos, se pongan de manera nominal o en el contexto del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, porque tenemos que tener en cuenta que después de un apoyo del Banco Central Europeo de casi el 40% del PIB, después de un aumento de deuda de más de 260.000 millones de euros, el gobierno se vanagloria de unos datos de empleo en los que hay no solamente más de 3 millones de parados, sino que están 100.000 personas, más de 100.000 personas en ERTE, más de 100.000 personas son autónomos en cese de actividad y hay otro casi medio millón de personas que son demandantes de empleo que no están contabilizados como parados, pero que no están ocupados. Es decir, las cifras que presenta el gobierno como gran récord de empleo esconden a muchos no ocupados que aparecen como afiliados en ERTE o autónomos en cese de actividad, pero es que además la cifra de demandantes de empleo es mucho mayor si se consideran todos estos que no están ocupados. En cualquier caso, yo creo que caer en la euforia de los datos de empleo cuando España cierra noviembre con los datos de Eurostat mostrando que España tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y que ya sobrepasamos a Grecia, que Grecia ha reducido la tasa de paro más que nosotros, teniendo mayor dependencia del turismo, la verdad es que es más que vergonzoso que se esté vendiendo esto como un récord de empleo y sobre todo porque viene inflado por más de 240.000 contrataciones en el sector público, que el gobierno dice que es por la COVID y la sanidad, pero es completamente falso. No son ni de lejos 240.000 nuevos afiliados que vengan de sanidad, ni de lejos. Las personas que se han contratado puntualmente por una cuestión sanitaria son aproximadamente 80.000. Pero en cualquier caso, incluso si fuera así, no se puede hablar de récord de empleo, sino simplemente de una contingencia sanitaria. Es decir, lo que ocurre realmente es que España, en todo este periodo, todavía no ha recuperado el empleo privado de los niveles previos a la pandemia. No solamente no los ha recuperado, sino que estamos peor porque es mucho mayor el número de demandantes no ocupados según las cifras del Ministerio de Trabajo. Y solo un detalle más, don Daniel. ¿Qué supone que en un país haya más empleados en el sector público que en el privado? Bueno, todos entendemos que la estrategia de disfrazar el paro con una contratación agresiva por parte del sector público es un fracaso que ya llevó a cabo Grecia. Es decir, primero, lo más importante que tenemos que entender es que inflar las cifras de empleo público con el mayor déficit estructural de la Unión Europea es una salvajada que lo primero que hace es poner en peligro los sueldos y la solvencia de los salarios públicos que ya existían.
porque significa mayor gasto, significa mayores desequilibrios y significa mayores recortes en el futuro. Lo segundo que tenemos que entender es que significa hacer todavía menos competitiva y todavía menos eficiente nuestra economía, porque supone mayores impuestos en el futuro para todos. Y lo tercero que tenemos que entender es que no se puede estar inflando las cifras de empleo público cuando las cuentas públicas están en una situación tan absolutamente devastadora como la que está ahora. Recordemos que el gobierno, en sus propias estimaciones, va a dejar el mayor déficit estructural de la Unión Europea en el año 2023, incluso con el récord de ingresos que se ha conseguido porque no han parado de subir los impuestos. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Roberto, ¿qué nos puede decir? Bueno, vamos a ver, vamos a aclarar las cosas. Estas cifras a las que has referido son las de paro registrado. Correcto. Las cifras de paro registrado, señoras y señores, no hay ningún economista serio que sepa dónde tiene la mano derecha, ni ningún estadístico serio que las tome en cuenta, porque estas cifras se elaboran de una manera en la cual se excluyen una cantidad enorme de colectivos que están parados y que no aparecen como parados. Por lo tanto, las cifras de paro registrado no merece la pena ni siquiera mencionarlas. La cuestión es por qué la oposición no ha dicho esto y ha salido a la calle de verdad. Pero es que luego, es decir, ¿cuáles son las cifras en las que tendremos que fijarnos? Pues las cifras de la encuesta de población activa del INE, que las del último trimestre pues saldrán dentro de unas poquitas semanas, y entonces ahí veremos un poco más certeramente con una serie de modificaciones que ya hablaremos en su día. Las cifras de paro registrado no merece la pena ni discutirlas. Sí merece la pena el romperle la cara al sátrapa, cosa que no ha hecho la oposición. Miren ustedes, según las cifras que ha dado este individuo y luego la vicepresidenta comunista, Yolanda Díez, que es también una analfabeta, no coinciden con nada. Hay una primera cuestión que hasta el propio Escrivá ha tenido que salir en defensa de ella. Miren ustedes, este año, mejor dicho, el año pasado, el crecimiento va a oscilar entre el 4 y el 4,5% del PIB. Es imposible, estadísticamente, matemáticamente, porque al fin y al cabo las variables macroeconómicas están correlacionadas unas con otras y por lo tanto no puede haber grandes desajustes. Hay un desajuste brutal entre crecimiento de PIB y creación de empleo. ¿Cómo narices, señor Sánchez? ¿Cómo narices, señor Casado, que ni siquiera lo ha dicho usted, cómo narices, señora vicepresidenta comunista, va a crecer un país entre el 4 y el 4,5% y el empleo un 20%? ¿En dónde se ha visto eso? Tan es así que el señor Escrivá, que por si no lo recuerdan es el ministro de la Seguridad Social, que es un cantamañanas y un frívolo, y digo que es un cantamañanas y un frívolo, porque es que lo es. Miren ustedes, este señor, para que sepan quién es y cómo reacciona, hace un año le preguntaron, porque era él al que le correspondía preguntarle, oiga, señor Escrivá, ¿qué forma va a tener la salida de la crisis? ¿Va a tener forma de V, forma de W, forma de K? Y dice, no, dijo muy sonriente, va a tener forma de lámpara de Aladino, dijo el tío. Hay que ser un frívolo de narices cuando se estaban muriendo decenas de miles de personas, cuando millones de familias perdían renta e iban a la miseria y al hambre, y este imbécil dice que va a tener forma de Aladino. Pero en fin, el tema este era tan gordo que ha tenido que salir a la palestra. ¿Y qué nos ha dicho el señor Escrivá? Dice, no, efectivamente, eso no ocurre en ningún país del mundo. No, es imposible que la economía crezca, el PIB crezca al 4, 4,5% y el empleo un 20%. Y dice, lo que pasa es que España es un país atípico, dice el tío. Fíjense ustedes, la verdad es que, bueno, iba a decir que da vergüenza ajena, no, es absolutamente irritante. Pero es que hay más cosas, hay otras dos
Pues venga, rápidamente. Muy rápidamente. Bien. El CECE, en el estudio sobre concursos y de soluciones que acaba de realizar. ¿Saben ustedes, según el CECE, que es un organismo administrativo que se limita a sumar y restar, en este caso concreto, los concursos y disoluciones de empresas? Se han disuelto un 32% de las empresas que había en España. Una de cada 3 en Cataluña, que tendría que ser mucho menos por su PIB. Pero una de cada 3. ¿Cómo narices explican ustedes, señor Sánchez, señor Casado, a ver si se entera, y señora vicepresidenta comunista, cómo explican ustedes que el empleo ha crecido un 20% y la disolución de una empresa ha sido un 32%? Y termino. La agencia tributaria ha creado un nuevo índice de análisis económico, que tiene algunos muy buenos, pero este es particularmente bueno. Lo ha creado relativamente recientemente, que es, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es simplemente lo que calcula la agencia tributaria es el IVA que se paga o que se debe en un determinado periodo. Bien, según esta cifra de la agencia tributaria, en el último trimestre del año se ha producido un parón brutal en los pagos de IVA o devoluciones de IVA que tienen que hacer. Lo que significa, en Román Paladino, queridos amigos, que ha habido un parón brutal en la economía en el tercer trimestre del año que viene. ¿De dónde narices sacan que estamos hablando de un 20%? Pues eso es lo que han dicho. Don Luis Cueto, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo lo primero tengo que decir, señor Centeno, que me incomoda muchísimo estar en una mesa donde alguien dice sátrapa, cantamañanas, frívolo, analfabeto, imbécil. Pues mire usted, si le molesta muchísimo, se puede ir usted o me puedo ir yo, porque eso es lo que es, y hay que empezar a llamar las cosas. Si yo le llamara a usted cantamañanas tertuliano, imbécil televisivo o analfabeto funcional, usted le molestaría. Es un analfabeto funcional, sí, don Roberto, no hace falta que grite. La vicepresidenta es una analfabeta funcional. Yo entiendo que sus desahogos esa es la definición. Son como eructos intelectuales, pero a mí no me interesan. Y además, lo peor de todo es que sus explicaciones yo creo que no se entera nadie, porque tiene usted bastante confusión mental. Es usted muy torpe, porque mis explicaciones las entiende hasta un niño de primaria. Vale. Usted debe ser que no tiene formación ni de niño de primaria. Por favor, me callo ya. Por favor, le hemos escuchado a usted, vamos a escuchar a otros contertulios, a los que no se meta conmigo. A los que he invitado a este programa. Vale, bien, ¿vale? De acuerdo. Gracias. Yo creo que las cifras de paro son envenenadas. Cuando las daba el PP, el PSOE se ponía frenético, cuando los daba el PSOE, el PP se pone frenético, los sindicatos dicen, sí, ha crecido, pero muy temporal, siempre son polémicas y nunca gustan a nadie. En general, sin entrar en mil matices técnicos, que después de darle la vuelta a todo, nadie sabe nada. ¿Es bueno que decrezca el paro? ¿Sería mucho mejor que decrezca el triple? Claro que sí. Yo creo que estamos en una época un poco rara, porque la pandemia, los ERTE, los ERES, el parón del turismo, la cantidad de problemas con la hostelería, es un momento donde es poco fiable que irá a pasar. Y además, con todo el hinchazón de dinero de fondos europeos, pues ya veremos. Yo creo que esto hay que darle tiempo. Ni euforia ni depresión. Hay que seguir trabajando, que es de lo que se trata. Yo creo que ahora donde está el punto más importante es si la nueva reforma laboral va a empeorar o mejorar esto. Porque quiero recordar que la Unión Europea lleva tiempo diciendo que los fondos los va a librar si se hace una reforma laboral, porque la que ahora hay no vale. Por tanto, es una imposición de Bruselas que haya una reforma. Se puede hacer de una manera o de otra. A mí me da buena sensación que los empresarios... Que eso es mentira lo que está usted diciendo, es lo contrario. No diga usted mentiras, es que es lo contrario. Don Roberto, déjele terminar igual. Pero no puede decir mentiras a nuestros oyentes, es que no sabe lo que dice. La Unión Europea nuestros contertulios han respetado su turno de palabra y le han escuchado, aunque tampoco están de acuerdo con usted. Pero no digo mentiras. Si usted no está de acuerdo con otros, no pierda. No mienta usted diciendo que yo digo que usted miente. Pero haciendo ya por favor, para acabar. Si vamos a continuar así, cerramos el tema, nos vamos a publicidad y volvemos con otro asunto que no genere estos aspavientos en la mesa. Porque nuestros espectadores tienen derecho a saber lo que opinan ustedes, no a oír exabruptos, que para eso seguramente con salir a la calle los encontrarán. Yo creo que
Gracias. Es muy importante saber que una enorme parte del empleo público, yo creo que Daniel Lacalle tenía razón, que hay una parte que son empleos que van y vienen, echan a los médicos, los contratan profesores, los echan porque son peripecias de la coyuntura de la pandemia, pero hay una parte del empleo público, y yo ahí voy a arrimar el ascua a mi sardina porque llevo 32 años trabajando en la administración pública, que es hacer fijos a interinos que llevan 10, 15 y 18 años trabajando para la administración pública, por exigencias, una vez más, de sentencias de Bruselas, porque aquí el Tribunal Supremo había navegado y había dicho que sí, pero no, que les hagan en una categoría que les llaman fijos indefinidos no fijos o algo así, una cosa un poco rara que es, te quedas ahí pero ni te mueves en tu vida, ¿no? Bueno, Bruselas ha obligado a hacer procedimientos de consolidación, porque yo creo que 1 de cada 3 empleados públicos era interino, es una barbaridad, sobre todo en las comunidades autónomas y ayuntamientos. El Estado cada vez tiene menos empleados públicos, pero los empleos públicos no son ni buenos ni malos. Los países más avanzados, Escandinavia, tiene muchos más empleos públicos por cada 1000 habitantes que España. Depende de cómo los utilices. Si son en procedimientos y en administraciones poco interesantes y poco eficaces, consumen recursos. Si dan buenos servicios, permiten que la sociedad funcione mejor. Depende. Por tanto, por acabar, creo que estos datos están bien, ojalá sigan mejorando cuando esta situación se normalice, y creo que donde tenemos el pulso más importante ahora es en la reforma laboral, a ver en qué queda todo. Juan de Dios. Bueno, yo creo que el problema que tenemos hoy en día es que está al mando del avión personas que no son capaces, sinceramente. No entro a valorar las intenciones que tienen, que también las tendrán, pero técnicamente son incapaces. Por ejemplo, Alberto Garzón, ministro de Consumo, cuando estamos al principio, aparentemente saliendo de la primera ola en verano, pues da las declaraciones que el sector turístico, ¿no? pues que no tiene mucha importancia. Cuando llegan las Navidades dice que el sector de los juguetes, que tampoco es muy importante. Y ahora pues se descuelga diciendo que la carne española es de mala calidad. Es decir, de verdad estamos con unos ministros que son incompetentes, es decir, no entro ya en las intenciones que tienen, pero es que un ministro de Consumo diga eso, en el que, por ejemplo, todos nuestros ganaderos cumplen religiosamente la legislación que ese mismo ministro está supervisando y dice que es de mala calidad, dice una de dos: o usted ha puesto una mala ley, o sinceramente la carne es buena y no sé usted qué declaraciones hace. Pero para continuar, ¿cuál es uno de los problemas gordos que tiene España? Para que se hagan una idea, en el 2008 la deuda pública que tenía España eran 378.000 millones. Esto suponía un 36% del PIB. Es decir, estábamos endeudados un 36% de lo que producíamos, o del valor que se produce internamente en nuestras fronteras. A septiembre del 2021, eso ha crecido a 1.432.000 millones de euros. Estamos al 122% con respecto a esos 60.000 millones a la banca que se le han dado, ¿eh? De esos 60.000 millones se le han dado a la banca. Los que no iban a costar un duro según rato. A banca, que son eso sobre todo... de economía nos lo dirá. Pero que todo hay que contarlo. Banca que han sido fundamentalmente, porque no han sido bancos privados, han sido cajas de ahorros, que estaban en el comité de dirección políticos, entre ellos, por cierto, Pedro Sánchez en Caja Madrid, que estaba también. Sí, yo del PP no puedo decir maravillas, y menos en Vascongadas, no le puedo decir. Pero lo que quiero decir es que cuando entra el mundo político en las cajas de ahorros, pues de repente hay que soltar el dinero. Pero son... Incluidos UGT y comisiones. Hombre, bueno, comisiones UGT... Es que ahí estaban todos. Si no hay marisco, no se sientan a comer. Pero, o luego se van de fulanas, ¿no? En fin, bueno, una tragedia. Pero lo que quiero decir es que del 2008 al 2021, es decir, en 13 años, se ha multiplicado por 4 la deuda. ¿Alguno de los espectadores le han subido su sueldo 4 veces en los últimos 10 años? A mí no. A los directivos de Iberdrola, a los directivos bueno, del pero eso será una empresa privada que gana el dinero, pero al común de los mortales. No, a mí no. A usted no, porque es funcionario. Yo trabajo desde hace 27 años en empresa privada.
A mí no me han subido 4 veces el sueldo en estos últimos 10 años, a mí personalmente. No soy consejero, no, pero a mí, al común de los mortales, no nos ha pasado eso. ¿Por qué entonces el Estado, cuando yo, ciudadano a pie, España que madruga, españolito que madruga para ganarse el pan de sus hijos, resulta que me están diciendo que se están endeudando 4 veces, que al final lo voy a tener que pagar yo con impuestos, cuando yo tengo que hacer esfuerzos y sacrificios, porque evidentemente el sueldo, pero no por nada, sino porque mi trabajo, el trabajo que estamos generando, no es para generar 4 veces la riqueza que estamos generando, con lo cual el gasto no puede ser 4 veces, se tienen que apretar el cinturón. Dicho de otra manera, el gobierno, el sector público, tiene que, sobre todo el gobierno, porque no es un tema de los funcionarios hoy trabajarán muy decentemente, que trabajan muy decentemente y trabajarán en lo que se les está diciendo, todo, pero sí. el gobierno, que es el responsable, es el que tiene que decir, oiga, si a usted le estoy pidiendo un sacrificio, el primero que se tiene que sacrificar soy yo, y lo que tengo que estar viendo es cómo hago las cosas más eficientes y no gastar 4 veces más endeudando, porque esto es la tragedia. Y en el momento en el que suban los tipos, que está habiendo tensiones para subir los tipos, cuando el Banco de España, cuando el ECB está intentando decir que la inflación no es tan estructural y gasta tanto tiempo en decirnos que no es estructural, es que está complicado explicar que la inflación no es estructural. Y eso, en el momento en que pase a los sueldos, señores, tenemos una inflación de traca, que al final la inflación es que el españolito de a pie, no el presidente del gobierno, no el consejero delegado de lo que sea, el españolito de pie, que somos los 45 millones de españoles, quitando 200.000 que están muy beneficiados en el PSOE, en el PP, lo que sea, o en los consejos de administración, eso supone que vamos a tener directamente un impuesto del 6%, del 7%, que es la inflación, que supone una menor capacidad adquisitiva, y no te van a subir el sueldo y van a subir los precios. Eso es lo que este gobierno, que no entro ya a discutir sus intenciones, sino su capacidad técnica, estamos en manos de gente que verdaderamente no podría gestionar en una empresa privada, pero vamos, ni lo más elemental, porque son inútiles. Al margen de la crítica al gobierno, que eso llevaría, échale tú, es la política general del gobierno y dónde se han ido los 60.000 millones de la banca. Si no hubiera querido pagar los ERTEs, había que haber dejado a la gente tirada. Habría que preguntarle a Pedro Sánchez, que estaba en CajaBank, en Caja Madrid, que es una de las que ha habido que rescatar. Todo el gasto público que se ha metido en paliar la crisis, había que haber dejado a la gente tirada, porque no había que dar ayudas para que la gente no le echen de su casa, no había que hacer el bono eléctrico, pues yo qué sé, a lo mejor tendríamos mucha menos deuda y la gente lampando por las calles. No hay que financiar los chiringuitos, no hay que financiar a Bildu, no hay que financiar... No cuestan 300.000 millones, no. Pero lo importante... Claro que sí, adelante. Bueno, vamos a ver. Una cosa sencillita. Has hablado de que esta gente, que este señor se ofende tanto de que diga que son unos analfabetos funcionales, no sabe gestionar las cosas. Miren ustedes, lo habrán visto en la prensa probablemente. Hoy se ha sabido que la señora Darías, que creo que se llama así, la ministra de Sanidad, ha comprado una cantidad muy importante para hacer test de antígenos, un 47% más caro de lo que los vende Mercadona en Portugal. 15 millones de euros. Es decir, ha pagado un 47% más, 5 millones de euros más de lo que le hubiera costado, se lo ha comprado a la compañía Abbott. 5 millones de euros más de si se los hubiera comprado a Mercadona en Portugal, que ya Mercadona tendría su beneficio ahí. O sea, que si se los hubiera comprado al proveedor de Mercadona, se habrían ahorrado probablemente no 5, sino 7 millones. ¿Y qué piensas de los que han comprado a empresas de exdirigentes del PP? Perdone un momento, déjeme hablar, que estoy hablando. Estoy hablando del gobierno. Estoy hablando del gobierno. Estoy hablando de 5 millones de euros. La pregunta es, ¿son tan increíblemente tontos o se han llevado los cuartos crudos? Los de Castilla y León se los han llevado. Pero bueno, porque eran empresas de la gestión es absolutamente nefasta. Nos han endeudado estos tíos en 133.000 millones
en el año ¿Estos tíos quiénes son? ¿El PP o el PSOE? 2020. Estos tíos, sí, la chusma socialcomunista, traidores a España que están destruyendo esta nación. ¿Y el endeudamiento de Rajoy es socialcomunista también? 133.000 comunistas bolivarianos que quieren la destrucción de España y convertirnos en una tiranía. ¿El endeudamiento de Rajoy era bolivariano? ¿Usted ha leído Understanding Podemos? No. Pues debería, porque es que si Understanding no, Podemos. usted es un ignorante y no sabe. Por favor, bueno, esas es que vamos a ver, alusiones. es que en Understanding Roberto. Podemos el señor Pablo Iglesias explica qué es lo que pretende hacer con España. No lo ha ocultado a nadie. Lo escribió en una revista británica en el año 15 y quiere llevarnos a una dictadura bolivariana. Lo dice muy claramente y explica los pasos que están Menos siguiendo. mal que no lo va a poder hacer. Muy bien. Bueno, eso Fenomenal. ya lo veremos. Eso ya lo veremos. Pero Sí. bien, le decía, 133.000 millones de euros, 100.000 millones este año, pero la pregunta ya no es esa, es el pasado. Es que el año que viene, señoras y señores, España necesita, para poder sobrevivir, con todo el tinglao que hay montado, 275.000 millones de euros, de los cuales 90.000 aproximadamente son de deuda nueva y 185.000 son de refinanciaciones de deuda que vence. ¿Saben ustedes lo que son 275.000 millones? El año que viene el Banco Central Europeo, si cumple el programa de compras que ha anunciado la presidenta del BCE, la señora Lagarde, a España le van a tocar 59.500 millones, más 23.000 millones que nos vendrá de los fondos europeos, si es que los acaban dando, tal como está previsto. Bueno, tenemos un agujero como la fosa de las Marianas. ¿Eso cómo se va a cubrir? Pues ya veremos a ver cómo se cubre ese tema, pero en fin, eso sería más largo de explicar. Pero, y con esto termino, a final del año que viene, porque las compras, digamos, el primer trimestre se sigue comprando a gogo, para entendernos, en el segundo trimestre se compran 40.000 euros al mes, que son 120.000 millones, de los cuales a España le tocan el 11,9%, que es la parte que le toca del total, que le pueden prestar, no regalar. El tercer trimestre, y esto no se ha dicho en ningún sitio, son 30.000 millones, y el último trimestre son 20.000 millones. 20.000 millones que a nivel trimestre serían 60.000 millones. A España, de esos 60.000 millones, le tocarían al trimestre como 7.000 millones. Con 7.000 millones no tenemos ni para pipas. Resumo, miren ustedes, en el año 23, si el Banco Central Europeo sigue con esta política o hace lo que ha dicho Alemania, que tiene que dejar de comprar deuda, España entra en suspensión de pagos. Y entonces, que sepan ustedes, los pensionistas que me escuchen, que al igual que ocurrió en Grecia, perderán el 40% de sus pensiones. Y los funcionarios, si usted es uno de ellos, en Grecia perdieron el 40% de sus Pues vaya un panorama negro que nos está usted pintando. Bueno, perdón, estos son matemáticas. No hay más que coger. ¿Sabe qué le recomiendo, don Roberto? No vuelva usted a votar a Sánchez, hombre. Está claro que no le gusta cómo lo ha hecho. No vuelva a votar. Uno comete errores. Estos pero errores sí ahí está la democracia, la posibilidad de enmendarlos. Claro, cambie usted de voto la próxima vez. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de otras administraciones más próximas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid. ¿Saben ustedes que Isabel Díaz Ayuso ha decidido denunciar ante el Tribunal Supremo el reparto arbitrario de fondos europeos que ha hecho Pedro Sánchez? Pues hay otras comunidades que también se lo están pensando porque también se consideran damnificadas. Y hablando de administraciones próximas, hablaremos también del Ayuntamiento de Madrid, que finalmente ha aprobado sus presupuestos y lo ha hecho de una manera curiosa que luego les contamos. Hasta ahora mismo. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso.
¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Conoce una forma diferente, cómoda y económica de disfrutar de un buen jamón. Te presentamos Todo un Jamón de Argal. Un jamón entero, sin hueso, el único fácil de cortar en casa. Un jamón curado, equivalente a un jamón con hueso de 7 kilos, perfectamente preparado para cortarlo y aprovecharlo al 100%, sin desperdicios. Lo saborearás entero. El jamón nace de los métodos de elaboración más tradicionales. Su olor, su tacto y su excelente sabor lo convierten en uno de los más apreciados productos de nuestra gastronomía. Procedente de jamones seleccionados para obtener el mejor bouquet, este jamón ha sido sometido a un periodo de curación de 10 meses en secaderos y bodegas, lo que le confiere una textura y un sabor inigualables. El jamonero exclusivo que incluye esta oferta te permitirá cortarlo cómodamente. Utiliza las clavijas para sujetar el jamón. Mientras cortas, el mango del jamonero te dará una sujeción segura. A medida que vayas consumiendo el jamón, simplemente desliza la pieza para realizar cortes verticales, lo más útil para cortar en taquitos. El punzón y la clavija inferior te servirán para sujetar el jamón. Y así aprovecharás hasta el último bocado. La forma más sencilla de cortar un jamón y la más práctica, ya que obtendrás unos cortes excepcionales con un jamonero mucho más compacto que los tradicionales y ocuparás menos espacio en tu cocina. Aprovecha esta ocasión y disfruta del inconfundible sabor de Todo un Jamón, el único jamón entero y sin hueso en la oferta más completa. Llévate la pieza entera y sin hueso con el jamonero de madera a un precio que sí te puedes permitir. Todo un Jamón de Argal. El plato más exquisito para compartir en cualquier ocasión. Descarga en tu móvil la app gratuita de la tienda en casa y consigue promociones y ofertas exclusivas. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra El Corte Inglés.